Perrito llora sin parar en el refugio, y entonces sucedió algo impactante. La lluvia caía de manera implacable sobre la ciudad, envolviendo cada rincón en un frío húmedo que se filtraba hasta los huesos. Las calles estaban iluminadas por luces fluorescentes que titilaban, creando sombras inquietantes entre los edificios altos y grises. Los sonidos de motores rugiendo y bocinas resonaban en el aire, mezclándose con el eco de pasos apresurados de personas que evitaban el contacto visual con el mundo que las rodeaba. En medio de esa hostilidad, una pequeña figura avanzaba lentamente, con las patas hundiéndose en charcos fríos y sucios. Su pelaje, alguna vez claro, estaba ahora cubierto de barro y mugre, mientras sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban un profundo desaliento. Cada movimiento era cauteloso, casi temeroso, como si el mundo pudiera aplastarlo en cualquier momento. Sus costillas marcadas bajo la piel flaca contaban una historia de hambre prolongada. Temblaba, no solo por el frío que calaba en su pequeño cuerpo, sino también por la incertidumbre que lo rodeaba. Pasó junto a una pareja que se refugiaba bajo un paraguas, mirando con una mezcla de esperanza y necesidad. Se detuvo, moviendo la cola con un gesto tímido, como si estuviera rogando por un poco de atención o tal vez un pedazo de comida. Pero la mujer frunció el ceño y lo espantó con un gesto brusco. «¡Fuera de aquí!», gritó, mientras el hombre simplemente apartaba la vista. Con la cabeza gacha, se alejó, sintiendo como la indiferencia humana lo aplastaba un poco más. Siguió caminando, cruzando una esquina donde un automóvil pasó tan cerca que el agua sucia de un charco lo salpicó por completo. Se sacudió, pero el frío y la humedad se aferraron a él como una segunda piel. En su camino, encontró una caja de cartón semiaplastada junto a unos contenedores de basura. Lentamente, se arrastró hacia el interior, buscando un refugio temporal contra la lluvia. Sin embargo, el cartón no ofrecía mucho abrigo, y el viento cortante seguía encontrándolo incluso allí. Después de un rato, el hambre lo obligó a moverse. Salió del cartón y se acercó a un contenedor de basura, donde el olor agrio de restos de comida lo atrajo. Puso sus pequeñas patas sobre el borde del contenedor y comenzó a husmear desesperadamente, buscando algo, cualquier cosa que pudiera calmar el vacío en su estómago. Trozos de pan mojado, cáscaras de fruta podrida, nada parecía lo suficientemente bueno, pero no tenía opción. Fue entonces cuando una voz tranquila rompió la monotonía de la noche. «Tranquilo, pequeño, no te haré daño». Desde el otro lado del callejón, un hombre con un abrigo oscuro se acercaba lentamente, sosteniendo un trozo de pan envuelto en una servilleta. Tenía una mirada suave, llena de compasión, pero sus movimientos eran cautelosos, intentando no asustar a la criatura. El pequeño dejó de hurgar y retrocedió un poco, mirando al hombre con ojos llenos de miedo y desconfianza. «Todo está bien», dijo el hombre, agachándose y extendiendo el pan hacia él. «Solo quiero ayudarte». El pequeño olfateó el aire, sintiendo el aroma del pan mezclado con el de la lluvia. Dio un paso hacia adelante, pero luego retrocedió, dudando. El hombre esperó pacientemente, dejando que la curiosidad venciera al miedo. Después de unos momentos que parecieron eternos, el pequeño se acercó lo suficiente para oler el pan directamente. Con un movimiento rápido pero delicado, lo tomó y lo devoró en cuestión de segundos. «Eso es, buen chico», murmuró el hombre mientras sacaba una manta de su mochila y se acercaba un poco más. Con cuidado, lo envolvió en la tela y lo levantó en sus brazos. El pequeño temblaba, no solo por el frío, sino también por la confusión de ser tratado con tanta ternura después de tanto tiempo. El hombre lo llevó hacia un vehículo estacionado cerca y lo colocó en el asiento trasero, donde la manta ofrecía un poco más de calor. Durante el trayecto, el pequeño permaneció quieto, con los ojos abiertos y alertas, observando cada movimiento. No entendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estaba completamente solo. Cuando llegaron al destino, el hombre abrió la puerta trasera y levantó al pequeño nuevamente en sus brazos. Un letrero iluminado revelaba el lugar, un canil municipal. Dentro, el ambiente era cálido y ruidoso, con ladridos que llenaban el aire mientras otros animales miraban desde sus jaulas. El hombre llevó al pequeño a una habitación, donde colocó una toalla sobre una mesa metálica.
Vamos a limpiarte un poco, dijo mientras buscaba un recipiente con agua tibia y una esponja. El baño fue delicado pero efectivo. El agua reveló un pelaje marrón claro, suave al tacto, pero todavía enmarañado en algunas partes. Después de secarlo, el hombre le ofreció un plato de comida. El pequeño comió con una rapidez que dejaba claro cuánto había sufrido en las calles. Cuando todo estuvo listo, el hombre lo llevó a una jaula limpia y le colocó una manta suave. Se agachó frente a él y susurró: «Aquí estarás a salvo, lo prometo». El pequeño se acurrucó en un rincón de la jaula, con los ojos todavía reflejando una tristeza profunda que parecía imposible de borrar. Mientras el hombre se alejaba, no podía dejar de mirar hacia atrás, preguntándose qué historia ocultaban esos ojos tristes y qué más podía hacer para ayudarlo. La jaula se cerró, pero algo en el ambiente quedó abierto, como una pregunta sin respuesta. Había comida, calor y seguridad, pero el pequeño no parecía sentir ninguno de esos consuelos. El hombre, al observarlo por última vez antes de apagar las luces del canil, sintió un peso en el pecho, como si la tristeza del pequeño se hubiera transferido a él de alguna manera. La noche había caído sobre el canil, y el ambiente, normalmente lleno de ladridos y sonidos de patas inquietas, se había calmado. Sin embargo, un sonido bajo, casi un lamento, rompía el silencio. Provenía de una de las jaulas al fondo, donde el pequeño recién llegado estaba acurrucado en un rincón, con los ojos entrecerrados pero sin señales de descanso. Su llanto no era un simple quejido, era un sonido profundo y melancólico, como si cada fibra de su pequeño cuerpo estuviera expresando un dolor incomprensible. ¿Otra vez?, murmuró una de las trabajadoras mientras caminaba hacia las jaulas con una linterna en mano. La luz temblorosa iluminó al pequeño, que levantó la cabeza brevemente, pero no dejó de emitir aquel sonido desgarrador. «Es extraño, no parece un llanto normal», comentó otro cuidador, inclinándose para observarlo más de cerca. «Ya comió, está limpio y tiene una manta. ¿Por qué sigue así?». «Es como si estuviera llamando a alguien», dijo la mujer, cruzándose de brazos, incapaz de apartar la mirada de los ojos tristes del animal. La noche transcurrió con ese lamento constante. Algunos de los otros perros en el canil parecían responder con ladridos, pero ninguno podía igualar la persistencia y la tristeza del pequeño. Diego llegó temprano al día siguiente, encontrando a sus compañeros aún preocupados por el comportamiento del nuevo inquilino. «No ha parado de llorar», informó uno de ellos mientras Diego revisaba los registros. «Quizá esté enfermo», dijo Diego, dejando los papeles y caminando hacia la jaula del pequeño. Se arrodilló frente a él y lo observó en silencio. El animal lo miró por un momento, pero su llanto continuó, como un hilo que nunca se rompía. Diego decidió probar algo diferente. Tomó un pequeño juguete de felpa y lo colocó dentro de la jaula. El pequeño lo miró brevemente, pero no mostró interés alguno. Luego intentaron con una pelota, un hueso de goma, incluso música suave en un altavoz portátil. Nada funcionó. «Nunca había visto algo así», admitió Diego después de varios intentos fallidos. Se pasó una mano por el cabello, frustrado. «Hemos rescatado perros en peores condiciones, y siempre terminan adaptándose después de un par de días. Este es diferente». La veterinaria del canil fue llamada para examinarlo. En la pequeña sala de consulta, el pequeño fue colocado sobre una mesa de metal, donde permaneció quieto, como si estuviera resignado a todo. La veterinaria lo examinó a fondo, revisando su peso, sus ojos, sus orejas y su estado general. «Físicamente está bien», dijo después de unos minutos. «No hay signos de heridas, infecciones o enfermedades». ¿Pero qué?», preguntó Diego con el ceño fruncido. «Es emocional. Lo he visto antes en algunos casos, pero no tan intenso. Parece que perdió algo, o a alguien». Diego suspiró y acarició la cabeza del pequeño, que cerró los ojos ante el contacto, aunque el lamento persistía. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó uno de los cuidadores mientras regresaban al área principal del canil. «No lo sé. Podemos seguir intentando con juguetes y cariño, pero esto parece más profundo». Los días pasaron, y el pequeño continuaba llorando.
Los ladridos de otros perros, las voces de los cuidadores y el ruido constante del canil no lograban ahogar su lamento. Los trabajadores comenzaron a turnarse para sentarse junto a su jaula, intentando consolarlo, pero la tristeza del pequeño parecía inquebrantable. Tal vez deberíamos intentar algo diferente, sugirió una joven cuidadora mientras miraba al pequeño desde fuera de la jaula. Podríamos grabar su llanto y publicarlo en nuestras redes sociales. Quizá alguien lo vea y se interese en adoptarlo. Diego dudó. No le gustaba la idea de exponer a los animales del canil de esa manera, pero estaba empezando a sentirse impotente ante la situación. Después de pensarlo por un momento, asintió. Hazlo. Pero asegúrate de que el mensaje sea claro, buscamos a alguien que pueda darle el amor que necesita. La joven preparó su teléfono y comenzó a grabar. El pequeño, ajeno a lo que ocurría, continuaba llorando en un rincón de su jaula. El video capturó no solo el sonido desgarrador, sino también la mirada del animal, llena de una tristeza que parecía hablar directamente al corazón. La publicación fue subida a las redes sociales esa misma tarde, acompañada de un mensaje sencillo pero emotivo: este pequeño no ha dejado de llorar desde que llegó. Creemos que está buscando a alguien, ¿podría ser tú esa persona? Al principio, los comentarios fueron pocos. Algunas personas reaccionaron con tristeza, otras con curiosidad. Sin embargo, al caer la noche, las notificaciones comenzaron a llegar en masa. El video estaba siendo compartido por cientos, luego miles de personas. Diego, ven a ver esto, dijo uno de los cuidadores, señalando la pantalla de un ordenador. Diego se acercó y vio el número creciente de reproducciones y comentarios en la publicación. Algunos decían cosas como: nunca había escuchado un llanto tan triste, o espero que encuentre a quien busca pronto. Está funcionando, dijo la joven cuidadora, sorprendida por la reacción del público. Quizá alguien lo reconozca. Diego cruzó los brazos, mirando la pantalla con una mezcla de esperanza y preocupación. Algo en lo profundo de su corazón le decía que ese pequeño estaba destinado a algo más grande, algo que ellos aún no podían entender. En una pequeña casa situada en un barrio tranquilo, Fernando se encontraba sentado en su sillón favorito. Las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas y cuadros sencillos, reflejo de una vida construida con esfuerzo y amor. Sobre la mesa de centro descansaban unas gafas de lectura junto a un libro que había dejado a medias hacía días. La televisión estaba encendida, pero Fernando apenas le prestaba atención, perdido en sus pensamientos. Sus días eran rutinarios, llenos de silencios interrumpidos solo por el tic-tac del reloj en la pared. Al coger su teléfono para revisar mensajes, se encontró con un enlace compartido en un grupo vecinal. El texto que acompañaba el enlace decía: miren este video, algo muy triste. Ojalá alguien pueda ayudar. Fernando hizo clic casi por inercia, sin imaginar lo que estaba a punto de ver. La pantalla se iluminó con la imagen de un pequeño cachorro dentro de una jaula, acurrucado en una esquina. El sonido del llanto llenó la habitación, un lamento profundo y desgarrador que hizo que Fernando se quedara inmóvil. Sus ojos se abrieron más mientras acercaba el teléfono para ver con mayor claridad. El cachorro levantó ligeramente la cabeza en el video, mostrando unos ojos que parecían cargar todo el peso del mundo. Entonces, lo supo. Ese sonido, esa mirada, no podían ser de otro. No puede ser, murmuró, llevándose una mano temblorosa a la boca. La emoción lo golpeó como una ola. Soltó el teléfono sobre la mesa y se dejó caer contra el respaldo del sillón, cerrando los ojos mientras recuerdos cálidos comenzaban a llenar su mente. Se vio a sí mismo meses atrás, caminando por el parque en un día soleado, con aquel pequeño cachorro trotando a su lado, lleno de energía y curiosidad. Recordó cómo lo había encontrado en una caja de cartón en un callejón cerca de su antiguo hogar, una criatura indefensa que había decidido proteger y cuidar desde ese momento. Te llamaré Toby, había dicho entonces, mientras el cachorro movía la cola con entusiasmo al escuchar su voz. Las imágenes continuaron. Toby correteando por el jardín, persiguiendo hojas que el viento arrastraba. Las noches en las que se acurrucaba a los pies de la cama, respirando profundamente como si supiera que estaba a salvo.
Cada recuerdo traía consigo una mezcla de alegría y una punzada de dolor hasta llegar al día que tanto había intentado olvidar. Había sido durante la mudanza a su actual casa. Todo fue un caos, cajas apiladas, puertas abiertas y constantes idas y venidas. En algún momento, el pequeño había salido al patio y desaparecido. Fernando lo buscó desesperadamente durante días, recorriendo las calles, preguntando a los vecinos, pero nunca encontró rastro de él. La culpa lo había acompañado desde entonces, un peso que nunca logró soltar del todo. Abrió los ojos de golpe y volvió a tomar el teléfono. Reprodujo el video otra vez, fijándose en cada detalle. No podía haber dudas. Ese era su Toby. Sin perder tiempo, buscó el nombre del canil mencionado en el video y marcó el número que aparecía en la publicación. Su mano temblaba mientras sostenía el teléfono contra su oído, esperando que alguien respondiera. Canil Municipal, buenos días, contestó una voz amable al otro lado de la línea. Buenos días, llamo por el cachorro del video que publicaron. La voz de Fernando se quebró ligeramente, pero se aclaró la garganta para continuar. Creo que es mi perro. Hubo un breve silencio antes de que la voz respondiera con emoción. ¿Estás seguro? ¿Podría describirlo? Fernando lo hizo con detalle, el color de su pelaje, la forma de sus ojos, incluso la manera particular en la que solía mover la cola cuando estaba contento. La persona al otro lado escuchaba atentamente, y luego le dijo que esperara un momento. Pocos minutos después, otra voz se sumó a la conversación. Era Diego. Señor, soy el encargado del caso de este pequeño. Por lo que me ha contado, creo que es posible que sea su perro. Ha estado llorando desde que llegó, como si buscara a alguien. Las palabras de Diego lo llenaron de una mezcla de alivio y dolor. Dios mío, murmuró Fernando. He estado buscándolo durante meses. Diego intentó tranquilizarlo, explicándole que el cachorro estaba bien cuidado y en buenas manos. Lo importante es que venga lo antes posible para confirmarlo. Fernando asintió, aunque sabía que no podían verlo. Iré mañana mismo. Colgó el teléfono con el corazón acelerado. La emoción de saber que Toby estaba vivo se mezclaba con el miedo. ¿Y si no lo reconocía? ¿Y si los meses de separación habían borrado el vínculo que compartían? Se levantó lentamente y comenzó a preparar lo necesario para la visita. Tomó una vieja manta que Toby solía usar y la dobló con cuidado, colocándola en una bolsa junto con una fotografía que tenía de ambos en el parque. Mientras se preparaba para acostarse, miró la foto una vez más, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Espérame, pequeño. Mañana estaré contigo. El sonido del reloj marcaba el paso lento de los minutos, pero en su interior, el tiempo parecía moverse demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. La noche sería larga, pero en su corazón había una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. La mañana comenzó con una luz tenue que se filtraba a través de las cortinas en la pequeña casa de Fernando. Había dormido poco, inquieto por los pensamientos que lo mantenían despierto. Sobre la mesa de la cocina descansaba una taza de café humeante junto a la fotografía de Toby que había guardado la noche anterior. La vieja manta, doblada con cuidado, estaba colocada en una bolsa junto a la puerta, esperando ser llevada como símbolo de conexión. Fernando se levantó lentamente, sintiendo el peso de su edad en cada paso. Caminó hacia la ventana y miró el cielo despejado, como si buscara una señal de que el día traería lo que tanto había esperado. Su respiración era profunda, y su mente estaba llena de recuerdos que parecían tan cercanos, aunque el tiempo los había distanciado. Hoy te veré, pequeño. Hoy te traeré a casa, susurró, apretando las manos con determinación. Tras un último vistazo a la fotografía, tomó su sombrero y la bolsa, cerrando la puerta detrás de él. Afuera, el vecindario comenzaba a despertarse, con niños corriendo hacia la escuela y vecinos saludándose. Fernando avanzó con cuidado hacia la parada de autobús, decidido pero consciente de que cada minuto parecía un desafío contra el tiempo. El trayecto fue lento. El autobús se detuvo en cada esquina y el tráfico matutino parecía interminable. Fernando observaba por la ventana, inquieto, mientras el paisaje urbano se deslizaba frente a sus ojos.
Su mente volvía una y otra vez al momento en que perdió a Toby. El recuerdo era nítido, el sonido de las cajas al ser apiladas, las puertas abiertas, el caos de la mudanza, y luego, el vacío. Cada parada del autobús le parecía una eternidad. Miraba su reloj con frecuencia, y su mano temblorosa apretaba la bolsa donde llevaba la manta. Finalmente, llegó a su destino. Bajó del autobús con pasos apresurados, ignorando las molestias en sus rodillas. El canil se alzaba al final de la calle, con un letrero sencillo pero visible. La puerta principal estaba entreabierta, y desde fuera se escuchaban los ladridos de varios perros. Fernando se detuvo un momento para recuperar el aliento antes de entrar. Dentro, Diego estaba de pie junto a la jaula del pequeño, observándolo con una mezcla de preocupación y agotamiento. El llanto no había cesado, y cada intento por consolarlo parecía inútil. Algunos visitantes, atraídos por el video viral, habían llegado al canil con la esperanza de adoptar al cachorro. No reacciona a nadie, dijo uno de los cuidadores, sacudiendo la cabeza. Es como si estuviera esperando algo que nosotros no podemos darle. Diego suspiró, mirando al pequeño que seguía acurrucado en su rincón, ignorando los juguetes y las palabras amables que le ofrecían. El tiempo se nos está acabando. No podemos seguir viéndolo así. Los visitantes se acercaban a la jaula, hablaban en voz baja, algunos incluso intentaban atraer la atención del pequeño con golosinas, pero nada funcionaba. Su llanto, aunque tenue, continuaba como un hilo constante de melancolía. Cuando Fernando entró al canil, el ambiente cambió. La puerta se cerró detrás de él con un sonido metálico, y los cuidadores levantaron la mirada al verlo. Diego avanzó hacia él rápidamente, extendiéndole la mano. ¿Es usted el que llamó?, preguntó Diego con una leve sonrisa. Sí, soy yo. Creo que ese cachorro es mi Toby, respondió Fernando, con la voz temblorosa pero llena de determinación. Diego lo condujo hacia la jaula, explicándole brevemente cómo habían encontrado al pequeño y cómo había estado comportándose desde entonces. Ha estado llorando desde el primer día. Nunca hemos visto algo así. Fernando asintió, apretando la bolsa contra su pecho mientras avanzaban por el pasillo. Su respiración se aceleró cuando la jaula del pequeño apareció ante sus ojos. Allí estaba, acurrucado como lo había visto en el video, con el mismo llanto que había reconocido al instante. El tiempo pareció detenerse mientras Fernando se acercaba. Los demás cuidadores y visitantes se quedaron quietos, observando con curiosidad y expectativa. Diego colocó una mano en el hombro de Fernando, dándole un leve apretón antes de dar un paso atrás. Fernando se inclinó ligeramente hacia la jaula, dejando la bolsa en el suelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba al pequeño. Abrió la boca para hablar, pero el nudo en su garganta lo detuvo por un momento. Finalmente, con una voz suave y cargada de emoción, dijo: Toby. El pequeño levantó la cabeza lentamente, como si el sonido de esa voz hubiera roto algo dentro de él. Sus ojos se encontraron, pero el filote no se movió de inmediato. El silencio en la sala era absoluto. Fernando volvió a intentarlo, esta vez con un poco más de fuerza. Toby, soy yo. El pequeño parpadeó, sus orejas se movieron ligeramente hacia adelante, pero permaneció en su rincón. La tensión en el aire era casi palpable. Los cuidadores intercambiaron miradas nerviosas, mientras Fernando se aferraba a los barrotes de la jaula con manos temblorosas, esperando una reacción que aún no llegaba. Toby, soy yo, repitió Fernando, con la voz entrecortada por la emoción. Se inclinó un poco más hacia la jaula, sus manos temblorosas agarrando con fuerza los barrotes mientras su mirada se fijaba en el pequeño cuerpo del filote. El cachorro permanecía inmóvil, sus ojos grandes y llenos de tristeza mirando a Fernando como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Había un silencio absoluto en la sala, como si incluso los otros perros hubieran dejado de ladrar, conscientes de que algo importante estaba ocurriendo. Fernando respiró hondo y, con más fuerza en su voz, volvió a llamar. Toby, por favor, mírame, soy yo. El pequeño movió ligeramente las orejas. Un destello de reconocimiento comenzó a brillar en sus ojos, pero su cuerpo seguía rígido,
como si estuviera luchando contra el peso de su propio dolor. Fernando observó ese momento con el corazón apretado, temiendo que los meses de separación hubieran roto el vínculo entre ellos. Entonces, el cachorro dio un paso hacia adelante. Era un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para que todos los presentes contuvieran el aliento. Los ojos de Fernando se llenaron de lágrimas mientras veía cómo el pequeño avanzaba lentamente hacia la puerta de la jaula, con las patas temblando como si cada paso requiriera un esfuerzo monumental. «Eso es, pequeño, ven conmigo», susurró Fernando, susurrando con ternura. Finalmente, el cachorro llegó hasta la puerta de la jaula. Sus ojos, que antes reflejaban una tristeza insondable, ahora parecían llenarse de esperanza. Levantó la cabeza y olfateó el aire, reconociendo el aroma familiar de Fernando. De pronto, como si una barrera invisible se rompiera, el pequeño comenzó a mover la cola. Primero de manera tímida, y luego con una energía que hacía tiempo no mostraba. Un gemido agudo escapó de su boca, seguido por un ladrido que resonó en toda la sala. La explosión de alegría fue inmediata. Toby saltó contra los barrotes, tratando de acercarse lo más posible a Fernando, mientras éste lloraba abiertamente, incapaz de contener la emoción. «Toby», dijo Fernando, con una mezcla de risa y lágrimas, mientras intentaba abrir la puerta de la jaula con manos temblorosas. Cuando finalmente logró abrirla, el filote se lanzó hacia él, aterrizando en sus brazos. Fernando lo envolvió en un abrazo firme, mientras el pequeño lamía su rostro con una energía que contrastaba con los días de tristeza que había vivido. La sala entera estalló en aplausos y exclamaciones de alegría. «Sabía que lo lograríamos», dijo Diego en voz baja, cruzando los brazos mientras observaba la escena con una sonrisa de alivio. Uno de los visitantes, que había estado observando con lágrimas en los ojos, comentó: «Nunca había visto algo tan hermoso. Este cachorro estaba esperando a su familia todo este tiempo». Fernando se sentó en el suelo con Toby aún en sus brazos. El pequeño no dejaba de mover la cola y de lamerlo, como si quisiera asegurarse de que todo era real, de que finalmente estaba con la persona que había estado buscando. «Ya está, pequeño, ya estoy aquí. Nunca más vamos a separarnos», susurró Fernando, acariciando con ternura el pelaje suave del filote. Diego se acercó, inclinándose hacia ellos con una sonrisa cálida. «Señor, lo llevaremos al área de recepción para que puedan hacer los trámites necesarios. Pero creo que no hace falta decir que este pequeño ya sabe a dónde pertenece». Fernando asintió, incapaz de encontrar palabras para expresar su gratitud. Se levantó lentamente, con Toby aún en sus brazos, y siguió a Diego hacia el área de recepción. Allí, mientras firmaba los papeles, el pequeño permanecía tranquilo en su regazo, mirando alrededor con una curiosidad renovada, como si el mundo hubiera vuelto a llenarse de color. «¿Necesita algo más, señor?», preguntó Diego mientras le entregaba la última hoja. «No, con él lo tengo todo», respondió Fernando, mirando a Toby con una sonrisa que reflejaba una felicidad pura. Mientras salían del canil, los cuidadores y visitantes se despidieron del pequeño, algunos con lágrimas en los ojos. La historia de Toby había tocado profundamente a todos, y su final feliz era un recordatorio de lo poderoso que puede ser el amor y la conexión entre humanos y animales. Fernando abrió la puerta de su casa y dejó que Toby explorara el lugar. El pequeño olfateó cada rincón, moviendo la cola con entusiasmo. Finalmente, encontró su antigua manta, que Fernando había colocado cuidadosamente en un rincón del salón. El filote se acurrucó sobre ella, como si supiera que estaba en casa. Fernando se sentó en su sillón, observando a Toby mientras se acomodaba para dormir. En ese momento, sintió que su hogar, antes lleno de silencio y soledad, volvía a estar completo. «Nunca más nos separaremos, pequeño. Esta es nuestra casa, y aquí estaremos juntos siempre», dijo en voz baja, mientras cerraba los ojos, sintiendo una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. La vida de Fernando y Toby se transformó completamente después del emotivo reencuentro en el canil. Ahora, la casa que antes parecía vacía y silenciosa estaba llena de vida. Cada mañana, Fernando se levantaba temprano, y lo primero que hacía era preparar el desayuno para los dos.
Toby esperaba pacientemente a su lado, moviendo la cola mientras su comida era servida. Después del desayuno, los paseos matutinos se convirtieron en su actividad favorita. Caminaban juntos por el parque cercano, donde Toby corría libremente, explorando cada rincón y persiguiendo hojas que el viento arrastraba. Fernando disfrutaba de esos momentos, observando la energía y alegría de su fiel compañero. Las miradas de los vecinos y sus comentarios amables eran comunes, pues muchos reconocían a Toby por la historia que se había viralizado. En casa, la rutina era simple pero llena de significado. Fernando pasaba tiempo leyendo en su sillón favorito mientras Toby se acurrucaba a sus pies, emitiendo suaves suspiros de tranquilidad. Los días que Fernando trabajaba en su pequeño taller de carpintería, Toby permanecía a su lado, vigilante, como si quisiera asegurarse de que nunca más se perderían el uno del otro. Las noches también tenían su propio ritual. Antes de dormir, Fernando siempre le dedicaba un rato a acariciar el suave pelaje de Toby, hablándole con ternura sobre cómo le había cambiado la vida. «Eres más que un perro, pequeño, eres mi familia», le decía, mientras Toby cerraba los ojos, disfrutando del contacto. La conexión entre ellos era palpable. Toby parecía entender cada palabra, cada gesto, como si compartieran un lenguaje único. Para Fernando, su compañero representaba no solo amor, sino también una segunda oportunidad para llenar los días de propósito y alegría. Fernando, agradecido por el destino que los reunió, comenzó a compartir su historia con otros. Visitaban juntos el canil de vez en cuando, donde Toby era recibido con entusiasmo por los cuidadores. Esa experiencia inspiró a Fernando a promover la adopción de animales, contando cómo Toby había transformado su vida. Adoptar no solo salva a un animal, también puede salvarte a ti mismo, decía con una sonrisa. Los días de tristeza y soledad quedaron atrás. Ahora, Fernando y Toby eran inseparables, compañeros de vida que enfrentaban juntos cada nuevo amanecer. Su rutina, aunque sencilla, estaba llena de pequeños momentos de felicidad que demostraban que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Juntos, encontraron un hogar, no solo en una casa, sino en los corazones del uno y del otro.